Now we invited one of our missionary from Uzbekistan, and Uzbekistan is also one of the Islamic countries. And this academy is a missionary in the Islamic countries and Africa. So this session, now the missionary will come out and tell us his experience, what it is like to become a missionary in Islamic countries. But before that, I am going to show you a brief video clip how Christianity and Islam and Buddhism and all these religion had spread it around the world, and how big this Islamic is and how much it is really spreading around the world. So we'll show you a video clip. You have seen it, right? Yes, still many parts of the world still Christianity, but now at this point, Islam is one of the fastest growing religion around the whole world. And so even in Africa, right now, the Arabics, they came into Africa continent and through trading and through business. That's how they brought the religion Islam into Africa continent. Through what? Through trading and through business. That's why when you look at Kenya alone, inner side of Kenya land, many of them are Christian. But then on the coastal line of the residents there are most of them are Muslims. Yes. Also, when you go to Tanzania, coastal line and the islands of Tanzania, like Zanzibar, many of them are Muslims. You can barely find any Christian there. However, towards the inner side of the land of Tanzania, many of them are also Christian. So still in those part of East Africa, like Kenya, Tanzania, Uganda, and all these places, many Christians are dominant yet. But then Islam is rapidly growing even into the inner side of the countries as well. And so that's why this work of preaching the gospel is very, very important. Actually, I also have one video clip of one of my church member
who was a Muslim, but then now he has changed, converted to Christian. So that testimony is about 14 minutes, but then we'll skip a little bit so that we make it a little bit short because of time. And then after we hear one of that, our brother's testimony, even if you look at him, his wife is still on the Muslim tradition clothing. Because if you even change all that, then there will be a lot of persecution in that village called Isli. Isli is also Muslims' village in Kenya. And so they will have a lot of suffering. That's why they're still in that clothing, but inside is Jesus Christ. Amen. Yes, let's hear that testimony. Oh, really? You see, they're still on Muslim clothing, right? Yes, but inside is Jesus Christ. To learn about Islam. I found the Egyptian school in Somalia the time I was a child, and I finished up secondary at Egyptian school. I learned about Islam in Somalia a lot, and after civil war, I found a grace to run to Arab countries because my family come from east of Somalia. I went to many countries like Yemen, Arab countries like Yemen and Emirates and Oman and Saudi Arabia. I stayed in Saudi Arabia some time, and that time, because my heart was to learn about Islam, I found a grace to go to Islamic University there, which is called Al-Qura. And I finished it until I got a certificate. And after that, I come to Yemen, preaching about Islam for especially African Muslims, those who don't speak Arabic, like Djibouti and Somalia. And around 40 persons I was teaching them Islam in mosque, and I was staying inside the mosque. So the time I was a sheikh, I got a sickness in my back, a worm in my back, and it became very difficult. They took me to the hospital, and also they did a surgery in my back for that injury and for that one, and it did not heal it. And at that time, my life was in big difficulty because I was expecting like I will die. And all I know is about the Islamic law, Islam, and I was trying before I die to fulfill the law, so that when I die, I become those who are going to paradise. And when I realized that I will die very soon, I know in Islam, someone, when he dies, he will be raised up again, and he will meet his judgment. And God will not accept a sin. I was trying to fulfill the law and not to sin. Even the point I reached, I don't go outside to the food restaurants or anything else, because I afraid if I go outside, I will sin. Islam also believes the evil thoughts is like evil deeds. If you
see the beautiful lady in your eyes, and it is like you committed adultery with her. So I was staying in the mosque and struggling myself to fight with the sin. And one day, after we prayed noon time, I did not went outside like usual and stayed in the mosque. Then I felt sleep. And when I slept, I saw a vision like my young sister was like a father, because my father, when he died, I was the firstborn. She came to me the same way she was a child, and looking at me and laughing at me and mocking at me and telling me, these birds and this white kanzu cannot give you a paradise. So that time I started working up my sleep and praying as the way of Islam and opening the Quran, because all I have was the Quran, and reading the Quran. But in the Quran, I saw verses talking about Jesus Christ and declaring that he creates and he raises death, and also he heals, and also he knows everything. Even Quran says, وَيُعَلِّمُونَكُمْ بِمَا تُخَزِّنُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. Even he will tell you what you are hiding in your stores, in your house. And وتحيي الموتى وتشفي الأبرص والأكمه وتخلق من الطين كهيئة الطير ثم تنفخ وتطير بإذن الله. All these verses in the Quran, I started thinking about them. God, opened my eyes and I started seeing him like he's uncomparable. Because with this technology even today, no one can rise death, no one can create. So Quran talks many things about Jesus Christ. Even Quran declares he came as a virgin born and he's a sinless. And even Quran says those who follow Christ, God will make them above those who reject until the day of doom. So that time when I was weak and hopeless and defeated because of my sin, I saw Christ as a way, because this man did many things that men cannot do, and he is uncomparable. And I interested only the personality of Jesus Christ. That time, 30 years of my life, I was in Somalia, in Yemen and Saudi Arabia. I never saw Bible, how it look like. And I never went to church because there was no church even. And even I did not saw someone who witnessed Jesus is the Lord. Even I did not saw any Christian 30 years of my life. But when that day God judged my life and showed me something from the Quran, I started interested in his personality of Jesus Christ only. Even I don't know salvation, even I don't know anything, but I interested only to know more about Jesus Christ. There was a library, big library in the mosque, which is Arab stories and about Islamic stories and the books, which before Islam even sometimes talking some books. But when I tried to gather all the story, I saw it's not yet. Still there is something I want to know more. So I decided to go to Christian country, and I went to Ethiopia. Before I went to Ethiopia, I faced a lot of challenges inside the mosque. Even the group was together, because I'm asking a lot of questions. Why this man is like that? Why this man is uncomparable? And sometimes they don't have answer, so they got angry, and they started telling people about me. He's kafiri. And I faced a lot of challenges, and it was not easy to come out from the country, because I was as a refugee there, and also I don't have any IDs, and there was a checkpoint, almost 7 checkpoints, which is difficult to pass. But one day when I faced a problem, they stoned me and come out from the city and sat down outside place. I have felt his eyes,
power, and he can help me. So that I asked him to help me, saying, you have power the way I know from Quran, because you created and you raises death, and now I need your help. And he gave me a way. Within 5 days, I come out from that place, and my problem won't heal it. Just like that, without using anything. So I went to Saudi Arabia and running from Yemen, and I passed the border by the grace of God. And then when I reached there, still I felt I need more things to know about him. So that I went Ethiopia, and Ethiopia was not my country. I don't know Ethiopian language. It was difficult for me to search the place I learned from him. And whenever I see the cross on the road, I go there and they tell me come on Sunday, something like that. And I stayed 3 months there. Later I found some group who started teaching me about Christ, and they started teaching me about the sinful nature and new creation. And after that, I went back to my country when I ran out all my money, and I stayed there. And in my country, I went to my family, and they don't know my inside, my face. They welcomed me, and I started small business there. But after 1 year, I saw we are different, and I have many questions in my mind. That time, God again give me a grace to come to Kenya. It was 2005, and from that time I started looking for a good place to learn about the gospel and about Christ, because even I don't know anything that time, only Christ. And I found some place in somewhere, some church. They told me somewhere Amos Bible School, which teaches the correspondence, send some books. And then I learned in my house, in my room. It was very difficult for me, even I'm staying with my family, but I got a certificate and I got diploma from there, learning the word of God, hiding myself. But after that, I found another Bible college, which is in Lumuru Gospel Garden. Then I found another one, which is in Karan, Old Bridge. And I did not get the true salvation. I did not get the true heart of God. But when I come to Mahanaim, after they chased me out from one Bible college because they feared my background, you come from Arab country and you are, yes, a Muslim background and something like that. I come out and I went to Mahanaim by sending message from one of my friend who told me there is a good college and if you go there, it's better. Because I was looking somewhere to learn about Christ. When I come here, I first time went to the better class, and that time God changed totally my heart, because the word of God I've learned there and the testimony of the teacher who was teaching us on that time, God gave me a grace. And that time I surrendered everything to Christ, not fighting for my sin anymore and not struggling for anything, giving my life to Christ. I stayed there until I got certificate and also diploma in DT5, and now God gave me to reach my people and to work with many different groups to give testimony and share the gospel with my family, with my people, and with the Somali people who those God gave me. I give thanks to the Lord, and He changed my life. After that, God gave me a grace to get a wife. My wife also, we learned somewhere I was preaching in Isli, Somali place. When she came first time, invited with another woman, and so my testimony and my gospel that I was sharing with the people, and God touched her heart. And that time
she asked me to have time with her and to learn her the word of God, but I invited her to Mahanaim, and also she was very graced after she found that Christ did everything for us, and God, give us a good place, good house. We are living together, praising God in our house. It's still her heart to share the Somali also with the grace of God. And day and night she are busy for, having that opportunity and praying for her. We thankful for the Lord, and also we thankful for our name. Thank you so much. We are grateful for our life. Everything is in Christ. He is doing everything that we need, and even what is best for us. We trust the word of God, and God says all things work together good in our life. We are so happy, even in the time of challenge, we experience His goodness and His greatness, and we are so thankful. Our life is now very quiet and very happy, fearing nothing and worrying about nothing, because we know we are in His kingdom and He is everything for us. Thanks so much. Yes, he's one of our now brother in our church, and he received salvation in our Mahanaim Bible College. In Kenya, we have a Bible college whereby we teach pastors and such people on the Word of God. Now, we invited a missionary from Uzbekistan. His name is Seo Jin-uk. So let us welcome him with a big round of applause. Nice to meet with all of you. And so today, you saw the video clip how Muslim is spreading around the world. 제가 선교하고 있는 곳은 우즈베키스탄이라는 나라인데요. And so the country that I'm in is called Uzbekistan. 이 우즈베키스탄 사람들도 98%가 이제 무슬림을 믿고 있습니다. In the country called Uzbekistan, 98% they're Muslims. 제가 처음 이제 무슬림 국가에 선교를 간 건 10년 전이었는데요. And so I went to that Islamic country 10 years ago. En el país islámico yo fui hace 10 años. And so next to Uzbekistan, there is a A un lado country de called Uzbekistán Kyrgyzstan. hay un país que se llama Kirguistán. 어떤 이제 그 무슬림 가정의 초대를 받았습니다. And so when I first arrived at Cuando Kyrgyzstan, primeramente llegué I a was Kirguistán, invited by this one me invitó Muslim family. una familia musulmán. 시골 마을이었는데 그 마을 전체가 무슬림을 믿는 곳이었어요. And so it was just a small village, and the whole Era una villa village pequeña. lived in Y toda Islam. la villa 그래서 저를 초대한 pequeña 그 딸이 era creyente en musulmán. 딸을 통해서 저를 만났지만 And so the one who invited me, El que me invitó a mí, the daughter went to Korea, La hija and fue a learned Corea Korean, y aprendió and through the coreano, daughter, y por medio de la hija 제가 nos 목사이기 invitó. 때문에 저가 그분 집에 방문하는 걸 굉장히 부담스러워했습니다. And so since I'm a pastor, Entonces, they como felt soy very pastor, burdened for them to invite me to their house. Se sentían con mucha carga porque para ir a su casa. And so Central Asia countries, they are the countries that is on En Asia Silk Central, Road. los países, Do you know Silk Road? ¿han escuchado de un camino? Se llama And Silk. so it is a road that Es un connects camino que se Europe and conecta Asia. a Europa y a Asia. 이제 왕래하면서 무역을 하고 장사를 했습니다. And so many people are Entonces, coming back mucha and forth gente that road. They do Viaja trading en and ese they do camino, por business. esa vía, y hacen intercambio, hacen como una vía comercial. And so that's why Central Asia countries, Entonces, they por are es- on por esa Silk razón, Road. That's why they consider receiving the guests very Países important. de Asia Central consideran ese camino, esa vía muy importante. 들어가서 And so in any house Entonces, I en cualquier casa que yo entre, 이야기하면 and then if I explain to them saying si les that I explico am a visitor here in que this country, que estoy visitando este país, 꿀이나 뭐 우유나 자기들이 있는 것을
것을 다 대접을 합니다. And then they will serve that person with all that they have, Sirven such as a esa persona bread, con honey, todo and lo que milk. tienen, como pan, miel, Though, leche. he's a complete Aunque stranger. es un extranjero, una persona But then if I extraña por tell them completo. that, I'm a visitor, Pero si les digo que soy 그래서 아주 un visitante, and then they really serve entonces them realmente especially. le sirven muy bien a esa persona, But then con- when someone como who de una you manera know muy very well especial. come as a guest, Entonces, si alguien muy conocido, muy bien conocido, viene como then you invitado, must como serve that invitado, person with everything you have in deben the de house. servir a esa persona con It's a todo very lo que good tienen country, en right? es muy buen país, ¿verdad? 무슬림 나라에 선교하고 싶으시면 중앙아시아로 오시면 되겠습니다. And so if you want to Entonces, si also be a quieren missionary también in ser Islamic misioneros country, en you un come país to, musulmán, East Asia. pueden venir a este de Asia. 거에 대해서 대접은 하지만 And so it's such kind of a country. That's why when I Entonces, come, ese tipo they de really país serve así me. es, y cuando voy a ese país, me sirve muy bien. 굉장히 부담스러워하는 거예요. But since I'm a pastor, I'm Pero a como missionary, soy that's why pastor, he soy felt very misionero, burdened towards entonces se sentía con mucha carga hacia mí. me. And so one day I opened the Bible and Un then I día prayed to God. fui y abrí la Biblia y hablé sobre Dios. In a Muslim country Dios, for yo the first vine a time. este país musulmán por primera vez. And God, I don't know how I am Yo no going to preach sé the gospel cómo voy a to them. predicar el Evangelio. 말씀을 전하면 될지 길을 보여주십시오. God, please show me the way Dios, por how I favor, should preach the muéstrame gospel to them. la manera para predicar el Evangelio. 말씀을 보여주십시오. And that time, Y God en ese had shown me the tiempo word Dios me in había John mostrado chapter en 2. San Juan capítulo 2. And so, there was a wedding at Canaan. Estaban las bodas de Canaán. And so Jesus was there. Entonces as a Jesús guest. estaba ahí como invitado. 거기 포도주가 모자라니까 But he was there at the guest, but Él they estaba did ahí not como have any invitado, wine. pero no tenían 거기 vino. 사람들이 해결할 수 없는 문제가 생긴 거죠. And now they have a problem Ahora which they tenían un themselves problema, cannot solve the problem. que ellos mismos no pueden resolver el problema. 예수님을 주인으로 받아들이더라고요. And that time they Entonces, received Jesus en ese as a tiempo master. recibieron 무슬림 a Jesús 국가라고 como un 해서 maestro. 예수님을 모르는 게 아닙니다. And just because it's a Muslim country, does Solamente not porque mean es that un they don't país know about musulmán no Jesus. quiere decir que no saben de Jesús. 그렇겠지만 And so you probably heard from the Probablemente han testimony. escuchado sobre en el testimonio, ¿verdad? And so in Quran, En they talk Corán about Jesus. hablan sobre 예수님을 이제 Jesús. 선지자라고 이야기를 합니다. And they also say that También Jesus dicen is que a Jesús prophet. es un profeta. 모든 무슬림은 모든 선지자를 믿어야 됩니다. And also Y all también Muslims, todos they los must believe in all musulmanes prophets. creen en todos los profetas. 예수님을 거부할 수는 없어요. And that's why, you Y cannot por just eso deny no Jesus pueden negar just because you're a a Jesús Muslim. solamente porque eres un musulmán. 예수님을 선지자로 받아들이지. But then they received Pero Jesus ellos Christ recibieron a as Jesucristo a prophet, así como un profeta, 예수님을 구원자로 받아들이지 않는 거죠. but they're not receiving Jesus pero Christ no lo as a reciben a savior. Jesucristo como su Salvador. 2장 말씀을 보면서 And so as I was reading the word Entonces, in the book of cuando John yo chapter leía 2, la palabra en 예수님이 손님이었지만 San Juan capítulo 2, en esta casa Jesús, Él era un invitado, pero algo que había sucedido que no podía ser resuelto por el hombre, 주인으로 받아들이는 걸 봤습니다. entonces pude mirar que ellos lo recibieron a Jesús como su maestro. Entonces yo también, yo puedo hacer mi ministerio en un país musulmán. 알게 되면 Cuando los musulmanes se dan cuenta que no pueden resolver ese problema 선지자가 아니라 구원자로 con su propia fuerza, entonces en ese tiempo se dan cuenta que no pueden resolver el problema de su pecado con su propia fuerza, entonces van a recibir a Jesús como Salvador. Una vez una maestra, una hermana 가서 일을 하고 있는 en Moscú me llamó. Una hermana que había viajado de Kirguistán a Moscú para hacer un trabajo. Entonces todos los miembros de familia son musulmanes. 죽어가는 거예요. El padre tenía problema del hígado. 그분은 전에 경찰서 서장이었는데 Entonces tenía mucho problema. Antes él estaba a cargo de una estación de policía. 지역의 경찰 간부였기 때문에 사람들한테 다 명령하면서 살았습니다. Entonces, como él era un oficial en la estación de policía, él era el jefe dirigiendo a las personas, pero ahora ya él tiene edad avanzada, 신세가 된 거예요. entonces se cansó y estaba recibiendo, ya se había jubilado, entonces ya estaba viviendo de su jubilación. Ahora, como está recibiendo el dinero de jubilación, la gente ya no le escucha. Entonces, sintió muy decepcionado, comenzó a beber. Bebió por 1 año, 2 años, 3 años.
Y ahora él tiene un problema con su hígado. Y ahora él estaba muriendo. Entonces esa hermana en Moscú me pidió un favor. Misionero, mi padre va a morir pronto. Y antes de que muera, por favor, ayúdeme para que vaya a predique el Evangelio a mi padre. Recibí esa llamada. En mi corazón yo tenía un poco de carga. Y porque esta hermana, su pueblo estaba en el sur de Kirguistán. Entonces, comparado al noreste, el sur es más fuerte. El sur es más fuerte. No sé si ustedes saben el mapa de Centro Asia, Asia Central. Está Kazajstán y está Kirguistán. Y debajo está Tayikistán. Y después está Afganistán. Todos conocen a Afganistán muy bien, ¿verdad? Ahí es un lugar donde matas a la gente. Entonces, entre más vas al sur, es más fuerte el musulmán. Yo necesitaba ir a la villa del sur, era un poco cargado para mí, muy preocupante. Pero esa hermana me estaba pidiendo un favor. Entonces, me subí al carro y manejé por 2 meses. Y me encontré con su padre, y es muy alto, su padre. Entonces, él es un hombre muy alto, muy alto. Pero tenía un problema con su hígado. Ahora en 2 o 3 días dicen que va a morir. Y como les dije antes, como yo vine aquí como un invitado, me recibieron con todo su corazón. Entonces, excepto algunos de los países, casi todos los países son muy pobres. Esos miembros de familia también estaban viviendo de una manera muy pobre y había un hoyo en la casa y hay una pequeña cocina. Me dijeron que me quedara con un pasillo. En un pasillo me trajeron la comida, me estaban sirviendo. Toda la familia se iba a la cocina y dormía en la cocina. Toda la familia dormía en la cocina. Era un tiempo para pensar, ¿cómo voy a predicar el Evangelio a esta persona que está muriendo? Dios, por favor, deme su gracia. Si él se da cuenta que está muriendo y se da cuenta que no puede resolver el problema, entonces puede recibir a Jesús antes de morir. Entonces, por favor, dele esa oportunidad. Entonces, no quería escucharme para nada. Si trataba de decir algo, me decía, para. Entonces, lo hacía para que no dijera yo nada. Él era un policía. Él era un oficial de policía. Entonces, era muy autoritativo. No me daba la oportunidad de hablar. No sabía qué hacer. De repente, su hígado le comenzó a doler muchísimo y llamó a un taxi. En su tradición, cuando uno muere, hay que morir en la casa. Entonces no debe de morir en ningún otro lugar. Debe de morir en la casa. Llamó un taxi. Ahora, él quería ir a casa para prepararse y morir. Entonces pensé, si él se sube al taxi y se va, entonces si él solamente se va de esa manera, iba a ir al infierno eternamente. Entonces, ¿cómo puede escuchar sobre Jesús? Entonces le pedí, voy a orar por ti. Puse mi mano en su estómago y oré. Y Dios nos ha dado gracia. Y ya no sentía el dolor. Entonces abrió su corazón un poquito.
Y dijo, ok, te voy a dar la oportunidad de decir una palabra. Yo estaba muy preocupado. ¿Cómo puedo decir una palabra para hablar de Jesús? Y la Biblia está así de gruesa. Entonces, ¿cómo voy a encontrar una palabra para decirle? Los musulmanes tienen el Corán, ¿verdad? Entonces, cuando los musulmanes leen la Biblia, entonces hay un contenido muy similar en el Corán que también está en la Biblia. Entonces, no está en orden como la Biblia. Muchos incidentes que pasaron en la Biblia. En el Corán hay incidentes aquí, allá. Pero el Corán no tiene información sobre el Nuevo Testamento. Entonces sentí, yo debo de encontrar una palabra del Antiguo Testamento. Y abrí Isaías capítulo 53. ¿Conocen esa palabra, verdad? El versículo 6 dice, todos se han apartado de su camino. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora ese señor estaba muriendo por el cáncer en su hígado. Pero Jesús puede curar esta enfermedad. Pero la razón por qué Dios no puede curar su enfermedad es porque el pecado está bloqueándolo. Es como una barrera entre Dios y usted. Entonces, si no resuelve este problema del pecado, entonces el Dios, quien quiere dar su gracia, si pone su gracia en usted, puede curar su enfermedad. Y le hablé sobre el libro de Isaías. Este problema no se puede resolver por usted mismo. Dios ha transferido todos sus pecados a Jesús. En ese momento él dijo, para, ya hablaste una palabra, ya no hables más. Entonces no sabía qué hacer. Tengo que hablar un poquito más. Y otro día pasó. Entonces yo estaba orando. Dios, el que Él reciba a Jesús, por favor, déme una oportunidad para hablar otra palabra más. El siguiente día comenzó a dolerle otra vez el estómago. Le puse mi mano en su estómago y oré. Y mejoró otra vez. Yo no sé muy bien. Normalmente yo no soy así. Yo creo que Dios le había dado la bendición para esa persona. Entonces dijo, ok, ahora tú puedes hablar otra palabra más. Y le dije, todo tu pecado se ha pasado a Jesús. Entonces Jesús ya lavó todo tu pecado en la cruz. Si tú solamente crees en ese Jesús, no solamente tus pecados van a ser removidos, pero también va a curarte de esta enfermedad. Entonces sentí que él estaba como incómodo en su corazón. Él dijo así. Y estaba mirando hacia acá. Me volteé así un poco. Ahora como 20-30% está en queda. Si hablas más, me voy a voltear mi cabeza por completo, ya no hables más. Entonces me sentía muy desafortunado, porque no quería ni siquiera mirarme. ¿Cómo puedo hacer que se voltee 20-30 grados más? Siguiente día por la mañana me desperté. Como ustedes saben, los musulmanes, ellos tienen tiempo para orar. En Rusia le llamamos namaz. Ahora ellos oran a las 5 de la mañana y durante el día tienen el tiempo para orar. A las 5 de la mañana ya se despertó, se baña, se hace el aseo, ¿no? Entonces me acerqué a él y le hablé. Solamente éramos él y yo.
And so yesterday when we spoke, Ayer cuando hablamos, 믿고 싶어하는 것 같았는데 and so I felt that you really wanted yo to believe sentí in que realmente usted Jesus. quería creer en Jesús. 받아들이는 걸 주저하시니까 And so why do you ¿Por hesitate qué to receive usted Jesus? duda 그분이 마음에 있는 이야기를 하시는 para So creer en that Jesús? time, he was En speaking ese of his momento, heart. él estaba hablando de su corazón. 싶었다. In fact, I wanted to believe. En realidad yo quiero creer, But in the tradition of pero Muslim, en la tradición musulmana, 만약에 다른 신을 믿게 되면 and so if I believe in si other yo God creo before en my otro death, Dios antes de mi muerte, 두렵다. and I'm fearful that all tengo my family temor que members will be todos cursed. mis familiares So that's how people they recibirán la believe. maldición. 이야기를 했습니다. And so now I told him, Entonces yo le dije a él, that is not so. eso no es así. 예수를 받아들이게 되면 And so if you believe in Si Jesus, usted cree en Jesús, 다 해결이 되면 when all your sin problems are cuando solved, todos sus pecados then God son will not only resueltos, bless you, Dios no solamente los va a bendecir a that usted, God is going to bless the rest of Dios the family members va a as well. bendecir al resto de su familia también. It's not a curse, but it's No that you es will receive maldición, blessings. sino que va a recibir bendición. 막고 있던 그게 마지막에 다 떨어져 나갔어요. And so that time, Entonces en what ese was momento, blocking his heart, lo que estaba bloqueando all, su ran corazón, off. todo se fue, lo que estaba bloqueando su corazón para aceptar a Jesús. Y su cara se puso muy brillante. And then, he received the Y él fact that recibió Jesus washed away la our verdad sin. de que Jesús lavó nuestro And then he pecado. received salvation. Y él recibió salvación. He was so Él happy. estaba muy contento. 아내하고 And then his wife Y su esposa, and his daughter y su hija, and all the family in y that toda la house, they all familia en esa received casa recibió la salvation. salvación. 우리가 너무 기뻤어요. We were so happy. Estaban muy contentos. And so in the evening, we gathered together. Por las tardes nos reunimos. 부탁한 걸 이제 했기 때문에 And so since I've done my mission part, Como what ya that yo sister had hice requested from la me, misión, lo que esa hermana me ha pedido, and so I was having a comfortable heart, como thinking that now I cumplí should go back to my mi own misión, city. yo pensé, bueno, ahora tengo que regresar a mi ciudad. But then there was two new people Pero that I've habían never seen. dos nuevas personas que nunca yo había visto. 생겼습니다. And so they were the younger sisters of Eran that las person hermanas who was menores dying. de esa persona quien estaba muriendo. And so, Eran las hermanas she menores de came él. with her daughter. 우리가 이제 Entonces, 차를 마시면서 él había venido And so, con ella había llegado con su hija. Estábamos tomando el té tranquilamente. And so I've met with so many people in Kyrgyzstan. Me había encontrado con muchas personas en Kirguistán. 말을 합니다. And so most of the people, Entonces they la say mayoría de la that I gente believe dicen, in the only yo God. creo en el único Dios. But then unfortunate thing Pero is, desafortunadamente, la cosa triste es for que God and themselves, delante they're de not Dios connected y ellos together. mismos no están conectados. 않기 때문에 And so, they're not connected Entonces together no because están of the sin conectados problem. por el 많은 pecado. 무슬림 사람들이 하나님 믿지만 And though many people are Y aunque Muslims are believing in God, aunque muchos musulmanes creen en Dios, since they are not connected, that they cannot receive the help como of no están God. conectados, no pueden recibir la ayuda de Dios. 고통 속에 살고 있다는 이야기를 했습니다. And that's why I said that many Por eso people yo who believe in God, that they are living in pain. Decía, muchas personas que aunque creen en Dios, pero están viviendo con dolor. Pero esas personas que vinieron comenzaron a llorar. Yo estaba muy sorprendido. Why are you crying? ¿Por qué llora? 이야기를 하는 거예요. And then, she said, Y me dijo, 굉장히 열심히 무슬림을 믿었습니다. and so she was believing in Muslim, ella había creído Islam so en well. musulmán, en la So religión she's very musulmana, kind. muy bien, con mucha sinceridad. She believed in God with all Y of estaba her heart. llorando y creía en Dios con todo su corazón. Her life was so Pero su miserable. vida era muy miserable. And so she had a husband. Ella tenía un esposo. And the husband, whenever El he would esposo, drink, cada vez que tomaba, and so he would beat the él wife siempre so golpeaba a su harsh. esposa muy duro. And so every day, Entonces, cada día, she was beaten, Él by the era husband. golpeada por su And so the esposo. life was so Entonces su painful. vida era muy dolorosa. 4 years ago, Entonces, pero hace 4 años, 양을 치는 것 때문에 좀 높은 곳에 있었는데 가축 양. and so now, the husband was entonces ahora in el a high esposo position, estaba en in a una place posición muy where alta they're, en feeding el the lugar flock. donde 거기서 alimentan. But then, los animales. the place where you feed the flock, it's in a high place. But then En el he lugar, fell down from that place. el lugar donde él cuidaba unos animales, él se cayó de ese lugar porque los alimentan en un lugar muy alto y se cayó y murió su esposo. And so she had 8-year-old girl and a Tenía daughter, una and then, hija de 12-year-old 18 son. años y un hijo de 8 años. 방학 시간 방학이라서 할머니 집에 있었어요.
el hijo de 2 años se quedaba en la casa de su abuela. Entonces el hijo le llamó a la madre. Madre, venga ahora, rápido. La madre dijo, ¿qué pasa? Pero no le decía nada, solamente le dijo, venga rápido. La madre se subió al carro y llegó a ese lugar. Antes que el madre llegara, el hijo se colgó y cometió suicidio. Solamente tenía 12 años. Ahora la madre estaba muy decepcionada. Ahora, ¿qué está pasando? Yo creo en Jesús diligentemente. ¿Cómo es que Dios no me está dando la bendición? Entonces ella paró de creer en Dios. Pero en ese día vino a la reunión. Yo no estaba conectado con Dios. Por el pecado, Jesús no me podía ayudar. Eso fue lo que ella descubrió. Entonces en ese día comenzó a llorar. En ese día escuchó sobre Jesús y también recibió el perdón de pecados. Ahora estábamos muy agradecidos. Entonces tenían la hija que estaba asistiendo a la universidad. Mi hija va a ir a la universidad. Entonces, si ella entra a la universidad en la capital, entonces todos nosotros queremos movernos a esa capital, a la capital. Entonces vamos a participar en su iglesia, misionero. Como estoy viviendo en un país musulmán, entonces me di cuenta que los musulmanes tienen problemas que no pueden ser resueltos por el hombre. Ahora el país en el que estoy se llama Uzbekistán. Es un país musulmán, pero es un país muy estricto. Si uno vive aquí, todas las personas alrededor tuyo te miran. Y si reúnes más de 5, te reportan. En realidad, la mayoría de los misioneros coreanos en Uzbekistán, casi todos son deportados. Muy difícilmente uno puede encontrarse con un misionero coreano ahí. Cuando yo llegué a Uzbekistán, era muy estricto. Entonces no sabía qué hacer. Pero yo era el tercer misionero que había llegado a Uzbekistán. Había otro pastor que estaba ahí como misionero. Entonces vino a Uzbekistán y como ese país tiene muchas dificultades, un día él le dijo al expositor principal, al reverendo el pastor Supar, le dijo: pastor, Uzbekistán es muy difícil. La gente ahí tiene la creencia musulmana y en ese país son muy estrictos. ¿Cómo voy a predicar el evangelio en tal lugar? Pero el reverendo pastor Supar le dijo: no es así. Este país es un país de tesoro para el evangelio. Ese es un país de oro para el evangelio. Por medio del siervo de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, podemos descubrir la voluntad de Dios. ¿No es así? Uzbekistán es el país de oro para el evangelio. Pero Dios ha cumplido su voluntad. Ahora, en Uzbekistán, hay organizaciones religiosas que están registradas con el gobierno. Y de todas esas, hay más de 2,000.
Solamente 천주교, 기독교 다 포함해가지고 예수님을 믿는 교회는 but then Catholic and Christianity Los and the churches mezquitas. that believe in Jesus, Hay 2,000 que están registrados. 100. Solamente hay 100 organizaciones cristianas que están registradas. 그 통제를 받고 있습니다. And also even that 100, Hasta they esas receive a 100 lot of, organizaciones strict recibieron regulations. muchas regulaciones estrictas. 지하에서 숨어서 이제 예배드리고 활동하는 그런 기독교인들이 많이 있습니다. But then there are also many Christians Pero también hay who muchos are not cristianos registered que by no the están government, but they're registrados just, por el doing gobierno, pero religious están activities haciendo underground. actividades religiosas CLF가 시작했는데요. So last escondidos. year, the CLF El año started for the pasado el first time in CLF New York. comenzó por primera vez en Nueva York. 하려고 이제 많은 목사님들 만났습니다. And so I've met with many pastors Encontré so con that muchos I would pastores invite them para to New invitarles York aquí CLF. a la iglesia, aquí al CLF de Nueva So I York. was so surprised. Yo estaba muy sorprendido. 오순절 교회는 한 130개 정도 교회를 갖고 있다 그러더라고요. And so this one Pentecostal church, they Había had una iglesia about pentecostal 130, que tenía churches. 130 iglesias. 하지만 And so though it is very strict like Aunque this, es muy estricto en ese lugar, there are also many pero people también who are hay believing muchas in personas que están Jesus. creyendo en Jesús. And so I thought about it in my Entonces heart. pensé en mi corazón. 두려움과 어떤 통제 속에 있는 많은 사람들이 And so, those Entonces, people who are esas under personas this strict control que están and bajo those who are in fear. este control es tan estricto y que tienen So once temor, they get to know this en cuanto accurate cuando conozcan este evangelio con precisión, por medio de estas personas, Dios va a cambiar este país. gospel, you heard the testimony, Todos right? escucharon el testimonio, ¿verdad? 무슬림이었던 사람들은 처음에 예수님에 대한 이야기를 듣고 이렇게 예수님 믿게 됩니다. And so, those people who are Esas personas que son Muslims, they first hear musulmanes, about Jesus and cuando they primera believe in vez Jesus. escuchan de Jesús And so y most creen of en the Jesús, reason of that is la because- razón es and either because they have a big problem, porque tienen un problema muy grande either it is for them to receive the o blessing. para que reciban la bendición. 복 받고 싶어하는 마음이 많이 있습니다. And so in the heart of those En el Muslims, corazón de they esos have a great musulmanes heart wanting to receive the tienen un blessing. corazón muy grande para recibir la bendición. 무슬림을 전문적으로 가르치는 훈련 코스가 있는데 And so, there is a special course that teaches about a Muslim. 2주일 So you go to that class for 2 weeks. Hay una clase que enseña sobre el musulmán. 눈빛이 변해요. Cuando uno es una clase de 2 semanas. Cuando uno va a esa clase, con tus ojos completamente cambian. De ese punto en adelante, comienzas a odiar a los hebreos y a los judíos y se convierten muy violentos. Cuando uno entra a la casa, en el baño, primeramente tienes que poner tu pie izquierdo y cuando tiras la basura afuera de la casa, tienes que ir cuando el sol está oculto. Primero tienes que poner su pie izquierdo 법들이 많이 있어요. afuera. Hay muchas leyes complicadas. 다 이거 무슬림 옷 입고 있죠. Ustedes miraban las mujeres, ¿verdad? Que tienen como un velo, ¿verdad? Que se llama hijab. 하잖아요. Y oran todos los días. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren recibir la bendición. Porque quieren recibir la bendición de Dios. 하나의 복을 주실 거야. Si hago todo esto, Dios me va a dar la bendición. Pero 1, 2, 3 comienzan a decepcionarse. Porque quieren recibir la bendición, pero la bendición no llega. Y el esposo está muriendo, el hijo está muriendo, y alguien tiene una enfermedad. Entonces necesitan la ayuda de Dios, pero esa ayuda no llega. ¿Por qué es así? Por el pecado. Y el que puede resolver el problema del pecado es solamente Jesucristo. 사람들이 예수님 통하지 않으면 하나님과 연결될 길이 없는 겁니다. Y por esa razón, hasta el final, si no estás junto con Jesús, si no caminas con Jesús, no puedes resolver este problema. Mientras uno hace, mientras realizo mi ministerio en este país islámico, tengo mucha esperanza hacia Dios. Este evangelio que tenemos, 이렇게 된 이 복음이 este evangelio de ser justificado por medio de Jesucristo, en realidad conectando a muchas personas a través de Jesucristo, 일을 하시겠구나. Dios va a trabajar grandemente para que este evangelio cubra el corazón de cada persona en este país. 크리스찬이야 이게 중요한 게 아니고 Al final, si eres musulmán o si crees en el budismo o si eres cristiano, eso no es importante. 사람의 생각을 믿는 모든 사람들은
Entonces, no creer la palabra de Dios, sino las personas que creen en su propio pensamiento están recibiendo dolor porque creen en su propio pensamiento. Yo creo en mi pensamiento y fracaso. Yo creo en mi pensamiento y tengo una enfermedad. Yo creo en mi pensamiento y mi esposo y mi hijo murió. Entonces, las personas que ya no tienen ninguna manera, ningún camino, lo maravilloso es, reciben a Jesús como su Salvador. Amén. Por eso, por medio de este CLF, ya sea si es un país musulmán o si es un país comunista o si es una regla estricta, eso no es importante. Comenzando de nosotros mismos, quienes estamos predicando la palabra de Dios, necesitamos enfocarnos no en nosotros mismos, sino establecer a Jesucristo en nuestro corazón. Pastor Park, este es un país musulmán. Es muy estricto, es muy difícil para que nosotros realicemos el trabajo de misionero aquí. Pero el Pastor Park dice, no es así. En este país es el país de oro para el Evangelio. Entonces ahora enfoquémonos de nuestro pensamiento a Dios y establezcamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios en nuestro corazón. Ya sea si es un país musulmán o budista, y si vemos, Dios está cambiando ese país con el Evangelio. Por eso es que los pastores están participando en este CLF. Entonces aprenden la fe en este lugar juntos. Que solamente pueden creer en Dios y en la palabra y no en su pensamiento. No solamente países musulmanes, en cualquier país al que ustedes vayan, yo creo que Dios les va a usar grandemente. Muchas gracias por escuchar este sermón tan largo. ¿Sí les gustó? ¿Disfrutaron? En un país, ya sea si es un país musulmán o cristiano, no importa, ¿verdad? En cuanto están en dificultades, seguramente van a tener la necesidad de buscar a Jesús. Levanten sus manos si quieren ir a un país como en Kazajstán, Uzbekistán. Amén. ¿Usted no quiere ir como a un país musulmán como misionero? Todavía no. Como dirija Dios. Bueno, vamos a concluir nuestra academia de misión en el país musulmán.